tardes y bienvenidos a Destino Cero. Hoy, 28 de abril, contamos con la presencia de Lluís Serra y aquí un servidor, Oliver Carballo, como bien sabéis. Lluís Serra es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria y asesor del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias sobre el COVID-19. Buenas tardes, Luis, y bienvenido. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estamos? Bueno, en estos días estamos un poco alborotados, ¿no? Con todas las últimas noticias. Un poco, pero vaya, nada que no sea habitual y que no esté dentro del papel. Para los que nos están viendo y escuchando, ¿quién es Lluís Serra? ¿Cuál es su experiencia como epidemiólogo y en el área de enfermedades infecciosas? ¿Y por qué algunos le consideran un nutricionista? Bueno, yo soy médico. Aproximadamente me licencié en el año 81, luego hice el doctorado. El doctorado lo basé sobre todo en trastornos por falta de yodo, de pocio. Y estaba en el grupo del doctor Salleras, en el Clínico de Barcelona. Es un grupo pionero en el área de vacunas, de estudios seroepidemiológicos, de evaluación de la efectividad, de intervenciones en enfermedades infecciosas, ¿no? Y por tanto, de alguna forma mi cuna viene de todo el mundo de las enfermedades infecciosas a través de la escuela del doctor Luis Salleras, ¿no? Lo que pasa es que yo quise siempre, digamos, evolucionar, distanciarme un poco de la escuela y entonces entré con el trabajo de la nutrición, ya me fui a Canadá, ya luego me doctoré y bueno, todo ha sido una evolución un poco abriendo nuevas etapas. Pero como catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública que soy, la docencia nuestra pues incluye temarios que van desde la epidemiología básica hasta, por supuesto, las enfermedades infecciosas, los programas de vacunaciones, la salud medioambiental y, por supuesto, las enfermedades no transmisibles o crónicas, ¿no? Y de alguna forma, pues, nuestro tratado, que somos ocho catedráticos en España, que actualmente lo revisamos todos los años, es un tratado de más de 500 páginas sobre todos estos aspectos de la medicina preventiva, ¿no? Desde la A hasta la Z. ¿Y por qué hay algunas personas que sí lo encasillan dentro de nutricionista? En realidad, no me gusta que me llamen nutricionista porque yo soy médico, ¿no? Soy además doctor de medicina. Pero claro, tradicionalmente en España pues soy de los que ha abierto el área de la nutrición y en cierto modo pues sobre todo en algunos sectores, algún medio de comunicación nos llamado nutricionistas, pero el nutricionista no es un médico. El nutricionista es una persona que hace un grado que dura más o menos 4 años y que tiene una dedicación específica en el campo de la nutrición. Los médicos hacemos 6 años de grado y luego hacemos la especialidad, que en mi caso es la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública. Pero igual que uno se puede prevenir en el virus Zika y prevenir el virus Zika, o se puede prevenir o se puede especializar en la prevención de la caries dental, en la investigación, y yo me especialicé específicamente en la nutrición. He seguido haciendo proyectos sobre todo seroepidemiológicos, en otros aspectos, también en Canarias, pero mi trabajo fundamental ha sido la nutrición. Perfecto. El pasado día 14 vimos en las noticias que el gobierno central anunciaba que quería empezar a levantar el desconfinamiento en Canarias más bien a modo de prueba, ¿no? Rápidamente las redes sociales se inyectaron de memes y de imágenes como que utilizaban a Canarias como un conejillo de India. La respuesta del gobierno de Canarias fue directa, ¿no? Ok, estamos de acuerdo, pero bajo unas ciertas condiciones estudiadas por nosotros y no por una mera imposición. Sin embargo, el día 24, ustedes proponen al gobierno central un plan para el desconfinamiento de Canarias, estudiado por expertos hasta el mínimo detalle, es decir, adecuado a nosotros y con nuestra singularidad. La respuesta del gobierno es un rotundo no. Primero querían que fuésemos un conejillo de Indias para la desescalada y sin embargo ahora que ustedes proponen un plan detallado
para ellos dicen que no. La gente estará un poco perpleja y perdida, ¿no? ¿Nos los podría explicar cómo ha sido esta ida y venida? Bueno, realmente lo que sí es cierto es que Canarias tiene unos indicadores epidemiológicos espectaculares. Uno puede decir que si se hacen más test, si se detectan mejor, peor, una cosa u otra, pero la realidad es que tenemos una incidencia mucho más baja y una mortalidad muchísimo más baja. Tenemos en cuanto a mortalidad, por ejemplo, cifras que van en torno a 6 por 100.000. 6 por 100.000. Sí, hoy mismo lo veía en Facebook, ¿verdad? Claro, mucho mejor que Austria, que Alemania, que Bélgica, que Holanda, que Francia, que Inglaterra, que Canadá, por supuesto que España, ¿no? Y esto, de algún modo, al final, sí es cierto que incluso se dicen que las muertes no se están clasificando igual, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo, a pesar del desbordamiento que haya podido haber en algún momento, España es un país que ha, digamos, definido muy bien este proceso, ¿no? Es posible que se hayan escapado algunas cifras, yo no voy a entrar, pero desde luego en Canarias no se ha escapado ni uno. En Canarias nuestros 133 fallecidos son nuestros, los conocemos con nombres y apellidos y son todos por COVID. Por tanto, las cifras digamos, de mortalidad tan bajas, comparables a Noruega o comparadas a Islandia, etcétera, nos sitúan en una situación muy distinta de partida, ¿no? Es muy difícil que Madrid dentro de 2 semanas o 3 tenga la situación que tiene Canarias ahora, ¿no? Por ejemplo. Y por eso nosotros pedíamos un trato diferencial, en el sentido de que tenemos pues, una isla que es la isla de la Graciosa, que no tiene ningún caso, no ha tenido nunca ninguno. El Hierro, que tuvo un caso, o La Gomera, que ha tenido alguno, pero muy pocos también, y ya no hay ninguno activo que sea PCR positivo. Por tanto, mantener confinadas a estas personas en sus domicilios no es justo. O sea, es lo que decíamos, no es conceptualmente. Y en el resto de las islas tenemos una situación bastante favorable en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma e incluso en Gran Canaria, ¿no? La única, poco peor, es la isla Tenerife, pero tampoco no es que sea tan distinta. Por tanto, globalmente, el conjunto de Canarias podríamos empezar a desconfinarnos, digamos, o podríamos haber empezado a desconfinarnos ya, ¿no? Sí. Claro, cuando se hace la propuesta en Madrid, nos pilla un poco a traspiés, se produce todo este revuelo de tipo mediático y lógicamente decimos que nosotros queremos comandar el tema, ¿no? Y así el Ministerio pide los planes de desconfinamiento a las comunidades autónomas. Nosotros nos seguimos trabajando en el nuestro, presentamos un documento al Consejo de Gobierno de Canarias, al día siguiente lo presentamos a los medios de comunicación y ya antes de presentarlo a los medios de comunicación ya se había enviado al Ministerio de Sanidad. Por tanto, hemos cumplido con la parte que se nos ha pedido. Posiblemente en el momento que se recibió, no es que se dijera un no, sino que se iba a estudiar todos en su conjunto, porque se vieron sobre la mesa distintos planes bastante distintos y decir, esto tenemos que estudiarlo y lo vamos a llevar al Consejo de Ministros de hoy, martes, que lo van. En estos momentos posiblemente se está ya diciendo alguna cosa, ¿no? Por tanto, yo no creo que haya un no rotundo, porque a raíz de nuestro plan, que fundamentalmente, para que la gente nos entienda, lo que pretendíamos era poner franjas de horarios, no dejar a la gente salir todos de golpe, sino franjas de horario. Y dábamos una franja diaria para los niños, aproximadamente desde las 3 hasta las 7 de la tarde. Luego, para los adultos mayores, las personas más frágiles, más vulnerables, de las 11 a la 1 de la mañana. Y luego establecíamos 2 franjas al principio y al final para hacer deporte, gente de 14 a 70 años más o menos.
para poder hacer deporte, caminar rápido, etcétera, en los entornos más o menos de su domicilio. Y eso fue un poco, eso ha sido nuestro plan, que para evitar aglomeraciones, para evitar que la gente de alguna forma se produjeran tumultos, establecíamos una regulación que se ha aplicado en otros programas de salud pública, por ejemplo, la contaminación atmosférica en las grandes ciudades, es aplicar los números pares e impares. Es decir, la gente que viviera, según su documento nacional de identidad, en un número par, podría salir los días pares. Y la gente que viviera en un número impar podría salir los números impares. Esto lo hemos visto en algunos otros países y realmente tiene la ventaja justamente esto de que permite salir a toda la población en el mismo tiempo, pero sin aglomeración. Exacto. Está muy razonado, básicamente porque, bueno, los ancianos, su espacio es por la mañana, cuando sale el sol, que es el momento en que suelen ellos pues, pasear, hacer su paseo, igual que las personas enfermas, ¿no? Caminar es importantísimo para la promoción de la salud, es vital, ¿no? Caminar y que te dé el sol y una buena alimentación, por supuesto, es básico, ¿no? Y por tanto nos parecía algo fundamental. Y luego atendiendo que muchos niños, obviamente no los más pequeños, pero que muchos están haciendo las tareas escolares por la mañana, pues lo lógico es que salieran por la tarde. Eso chocaba con el plan del gobierno, ¿no? Como bien decía también, incluso con el teletrabajo de los padres. Es decir, en cierto modo sí, pero claro, también hay que tener en cuenta, y en esto pues hay que razonarlo todo, que hay mucha gente que está con un ERTE, que no está trabajando y que tiene tiempo. Pero bueno, independientemente, esta era la filosofía, ¿no? Y íbamos ya un poco escalonando con algunos comercios, algunas actividades de tipo sí, el tipo turístico, hostelería. Poco a poco, ¿no? Había un escalonamiento en el cual pues, se iba estudiando una a una pues, las distintas actividades. Y este era un poco el plan, que estaba muy, muy pensado para Canarias, porque, por ejemplo, esta regulación de pares impares no se aplicaba en las 3 islas que no habían tenido ningún caso. En las pequeñas, concretamente en La Graciosa, en el Hierro y La Gomera, esto par impar no se producía. Directamente la gente podía salir, ¿no? Todos los días. Y luego, para algunas islas, como Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, también se aceleraba un poco el pase de una fase a otra, ¿no? Porque la situación epidemiológica era mucho mejor. Claro, es que hay mucha gente que a lo mejor no se ha percatado, ¿no? Pero desde el comienzo de la cuarentena, la isla de La Graciosa, son 700 habitantes aproximadamente, en los que no ha habido en ningún momento ningún enfermo de COVID-19 y, sin embargo, toda la población sigue confinada. Es decir, estamos agravando un problema que es peor el remedio que la solución. El problema, claro. No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Y lo que se aplica para Canarias seguro que se puede aplicar por otras zonas, otras comarcas de la geografía española que no han tenido ningún caso. En muchos municipios de Gran Canaria o de Tenerife tampoco ha habido casos. Esto, digamos, no tiene sentido. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo y este miedo pues también lo tienen, en cierto modo, los responsables políticos y hay que hacer cosas. Y en Canarias nos gusta hacer todo un poco, todos a la una, ¿no? Y exacto, bueno, sí, como por lo más familiar, más unido. Más unido, sin dejar nadie atrás. Y bueno, pues esto también explica el que de algún modo pues, se haya querido hacer todo de forma también conjunta. En un primer momento escuchamos que el COVID-19, cuando nos llegaban las primeras reseñas, ¿no? Que no lo pintaban como una gripe simplemente complicada, que solo afectaba a ancianos o a personas inmunodeprimidas. Más tarde fuimos viendo casos y muertes en personas jóvenes, ¿no? Cuando comenzó el tema, por ejemplo, con el Guardia Civil, etc. Mi pregunta, y seguramente la de muchas personas, es, yo creo que ya estamos, aunque no hayamos pasado la alerta, pero creo que estamos en un momento de pedir un poquito de explicaciones, ¿no? ¿Se nos ha dosificado esa información para no crear alarmismo? Es posible, ¿eh? Una de las misiones de la comunicación es no crear alarmismo y de alguna forma los que yo incluso llegué a decir que
que esto era una gripe más grave, pero que en definitiva era una gripe y que teníamos que prepararnos. Porque de alguna forma era el mensaje que se daba desde el sistema de emergencia, ¿no? A nivel nacional. No podíamos dar mensajes contradictorios. Yo tenía amigos en Italia y enseguida supe que allí estaba pasando algo grave y me preocupé mucho y intentamos a medida de lo posible cerrar el espacio aéreo en Canarias de forma precoz. Fuimos muy activos para prohibir los carnavales. Realmente sabíamos, pero una cosa es lo que tú puedes hacer a nivel, digamos, individual y otra cosa es la comunicación que tienes que dar a la población. La población es capaz de vaciar los papeles higiénicos de un supermercado en 48 horas, ¿no? Es capaz de agotar todas las existencias de mascarillas que luego los sanitarios no tienen y se contagian y contagian el COVID en 48 horas, ¿no? Por tanto, hay que ir con mucho cuidado. Yo pienso que la gente critica el hecho de que hayamos sido en un momento determinado, hayamos querido tranquilizar a la población en un momento determinado. Yo pienso que se equivoca porque es lo que había que hacer, es lo que había que hacer. Lo cierto también es que esta tranquilidad hubiera sido distinta si las noticias desde China hubieran sido más reales, ¿no? Claro, China, sí, todos sabemos, ¿no? Que de todo lo que viene de China, pues entre comillas, deberíamos de creer cierta parte que ellos quieren comunicarnos, ¿no? Sí es verdad que si hubiéramos conocido el impacto real que tuvo en China, yo creo que no habría forma de comunicación de poder atajarlo. Y se hubiera creado, sin darnos cuenta, se hubiera creado realmente alarmismo público, ¿no? Se hubieran vaciado, como está ocurriendo en muchos países de Latinoamérica ahora mismo. Sí, efectivamente, el poder cerrar con casi sin defunciones o incluso pues cuando no tienes unas cifras mucho más bajas. Argentina tendrá 44 millones de habitantes, tiene ya en pleno confinamiento, que llevan ya más de 15 días confinados, tienen 180 muertos, 160 muertos, ¿no? Son cifras más razonables. Nueva Zelanda también cerró antes. Y nosotros, de hecho, desde un punto de vista histórico, lo que se hizo en Canarias también se pudo decir que se hizo bien, porque tuvimos el primer caso en toda España, el famoso caso en La Gomera, y posteriormente tuvimos otro caso de unos turistas italianos. Las lecciones que tenemos que aprender de todo esto es que los casos nos vienen de fuera. Es decir, que ahora será muy difícil llegar a poner el contador a 0 enfermos. Va a ser muy difícil, porque en zonas donde ha habido un gran número de casos, el centro, por ejemplo, de Madrid, en algunas Castillas, va a ser muy difícil poner el contador en 0. Pero si está a 0 en muchas islas, Canarias, por ejemplo, está a 0. Y por tanto, allí hay que hacer una vigilancia muy, muy, muy estrecha, ¿no? Una vigilancia realmente de que cualquier evidencia pues, se pueda diagnosticar correctamente y hacer a PCR y hacer una entrevista a todos los contactos, analizarlos con PCR y tratarlos, ¿no? Es lo que, de alguna forma, hemos fallado en esta primera fase, ¿no? Hemos fallado por desinformación, hemos fallado por falta de equipos de protección, pero sobre todo por desinformación. Es decir, no sabíamos que lo que estaba llegando era COVID y, por tanto, los médicos de atención primaria lo trataban como si fuera una gripe. Nadie se pone una mascarilla para tratar una gripe, ¿no? Y luego también en hospitales, en urgencias. Esto no puede volver a pasar porque hemos multiplicado la capacidad de hacer PCRs y, por tanto, ante cualquier síntoma que pueda ser el coronavirus, haremos PCRs, las diagnosticaremos y, digamos, analizaremos, estudiaremos el fenómeno, la epidemia, la pandemia en el momento en que se produzca, ¿no? Ahora hemos ido un poco a remolque. Hemos hecho los diagnósticos muchas veces reales con la gente ya en el hospital o prácticamente, ¿no? Y por tanto esto es lo que no tenemos que hacer. Ahora mismo son muchas las personas y pues están en boca de todos, ¿no? Que se entiende que con el hecho de realizar test masivos a toda la población
tanto para saber si estamos contagiados como si hemos creado anticuerpos, muchos piensan que sería la solución. Macron, creo que esta mañana justamente dijo que no era factible, que no era útil, y hoy también lo corroboraron en presidencia esta mañana en televisión. ¿Qué dificultad existe para que no se pueda realizar un test masivo a toda la población? Muchas veces son dificultades técnicas, pero en realidad no es solo una dificultad técnica, es hasta un cierto absurdo. Le voy a decir por qué. O sea, imaginémonos ahora, en una población, escogemos una isla, por ejemplo, Lanzarote. Hacemos test a todos. ¿Qué test les vamos a hacer? ¿La PCR o un test de inmunidad? Si le hacemos el test de inmunidad, ¿qué sabremos? Sabremos si ha pasado la enfermedad o no la ha pasado. Pero estos que han pasado la enfermedad, después de haber hecho 80.000 test, veremos que es un 1% como mucho. ¿Qué les vamos a decir a esta gente? ¿Ustedes son inmunes? Primero, no sabemos si son inmunes. No estamos seguros que sean inmunes. Y segundo, tener el 1% identificado de inmunes, ¿a qué te contribuye desde el punto de vista de salud pública? El 99% que no va a ser inmunes, ¿qué tienen que hacer? ¿Hacerse el test cada semana? ¿O cada 15 días? No tiene sentido esta estrategia. La gente tiene que entender que es un grave error. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que como estrategia de salud pública hay que hacer PCRs. Eso sí que es verdad. Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer una PCR a todos los canarios, que somos 2.200.000, necesitaríamos que todas las máquinas de toda España que están haciendo actualmente PCRs estuvieran trabajando solamente para los canarios durante un mes. Y que ellos no hicieran ningún otro test. Es absurdo. Lo tenemos que guardar ¿para qué? Pues para diagnosticar cuando realmente se produce. Ahora, esto no significa que no se pueda hacer un certificado, digamos, a las personas pues, que puedan tener la enfermedad, analizarle con un test, digamos, si tienen IgGs elevadas, o esto sí que se tiene que hacer y se va a seguir haciendo paulatinamente. Pero es más fácil pensarlo o planificarlo en Segovia, donde sabemos que hay un 15% o un 14% de positivos, que no en La Graciosa, donde a lo mejor habrá el 0,1%, a lo mejor habrá una persona que no habrá pasado, ¿sabes? Y por lo tanto, el hacer test de una forma así continua no tiene sentido. Y luego, hombre, el test rápido te da una información de si has pasado o no, pero no te da la información si estás actualmente, por ejemplo, en fase asintomática o si estás empezando con los síntomas. Los test rápidos se dividen en dos. Los que tienen solo IgG, que la IgG es la respuesta tardía, o los que combinan IgG e IgM. La IgM es una inmunoglobulina que empieza a elevarse más o menos a los 15 días de la infección. Pero claro, durante estos primeros 15 días de la infección ya has tenido fiebre, has tenido tos, has tenido el virus en las fosas nasales, has contagiado. No sirve para diagnosticar. Por tanto, lo que sirve, lo que se utiliza es la PCR. ¿Qué es la PCR? La PCR lo que te coge es una muestra de las fosas nasales y a través de una máquina que aproximadamente, para que la gente se haga una idea, tarda unas 4 horas, se podrá cortar. Se están utilizando robots para que los tiempos sean menores, pero en 4 horas te va a dar un resultado. Si eres positivo, significa que estás infectado por el coronavirus y que eres contagioso. En el momento en que la PCR se negativiza, significa que ya no eres contagioso. Y que, por tanto, estás curado no solo clínicamente, sino también médicamente. Es decir, que llegamos al resumen de entender que lo más adecuado sería realizar PCRs en lugares donde hay mayor incidencia, por el mero hecho de separar a los que sí están contagiados, ¿no? Sería lo más lógico y en lugares en los que hay una alta incidencia. Exacto. Ahí es cuando la OMS o María Neira, por cierto es muy amiga mía, dice test. Pues sí, test por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento tú te vienes una persona que tiene una clínica sugestiva, te puede tener una anosmia, puede tener fiebre, puede tener una tos,
y tú en esta persona le haces la PCR. Si te sale negativa, no pasa nada, es otra cosa, un rinovirus, una gripe, puede ser cualquier cosa. Si te sale positiva, ¿qué haces? La misión es aislar a esta persona, no darle tratamiento, porque por ahora no sabemos qué tratamiento hay que darle, algún día habrá tratamientos para esta persona, pero de momento aislarla, esperar que no se complique en un sitio adecuado, si no puede estar en su casa, y sobre todo, vigilar, hacer una encuesta a todos sus contactos. ¿Qué es un contacto? Un contacto a tipo, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, sería una persona que ha estado con esta persona a menos de 2 metros durante por lo menos 15 minutos. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un compañero de guagua que ha estado contigo 20 minutos al lado, o puede ser una persona familiar. Por eso, en algunos países se utilizan las APPs, ¿no? Las APPs, ¿qué hacen estas APPs? Nuestros teléfonos tienen una aplicación aquí dentro, entonces tú lo llevas encima y automáticamente estás en contacto con Bluetooth con todas las personas que tienen la app. De forma que si algún día esta persona da positiva a una PCR, te avisarán a ti si has estado en contacto con esta persona más de 15 minutos a menos de 2 metros, ¿no? Por ejemplo, en un metro, o en una reunión, o en un cine. Pero claro, esto que funciona bien en Corea, aquí es de más difícil aplicación. Aquí podría servir a lo mejor para un colectivo de gente joven de 20 a 40 años, pero para gente mayor sería más difícil. Y aquí recurrimos básicamente a lo que es pues, la propia información del usuario. El usuario se sienta, piensa con quién ha estado, sí, un nombre, otro nombre, reporta los números de teléfono y los facilita para que la autoridad sanitaria se dirija a estas personas para hacerle la PCR. Sí. Independientemente de que no tengan clínica, porque, por desgracia, el mayor error que hemos tenido ahora, por culpa de las directrices que nos venían dadas por la OMS, por el Ministerio, por lo que sea, es que no se hacen PCR si no hay clínica. Esto es un error. Esto es un grave error. Hay que hacer PCRs aunque no haya clínica, si ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo. Yo particularmente fui testigo en primera persona porque me ocurrió. En mi trabajo tenía un contagiado, yo realicé una llamada de teléfono, el teléfono gratuito que tenía, aparte de las 2 horas y cuarto de espera. Una vez dije que estuve en contacto y que tenía pues un dolor de pecho y falta en el olfato, me dijeron que se ponían en contacto conmigo para ver si asistían a mi casa para hacerme la prueba o darme cita para ir a Guajara, a la laguna, que se acondicionó para hacerme las pruebas. Sí. Nunca recibí la llamada. El único consejo que me dieron es que me quedara en casa y si empeoraba que fuera urgencia. Y eso es algo a una de las siguientes preguntas. Y es que yo hace un mes hice un vídeo, ¿no? en redes sociales en el cual explicaba exactamente lo que hemos comentado. Porque no se crea la creación de una app para poder controlar. Si llegase a ser muy complicado por personas mayores que no pudiesen tener acceso a un móvil, pues por lo menos para personas inmunodeprimidas, personas en fase de enfermedades que realmente sí las puede matar directamente, ¿no? Entrevisté hace una semana a Dulce Pilar, que es enferma de lupus eritematoso sistémico, que ni siquiera tiene mascarilla. Es decir, ha ido a su médico de cabecera y no le pueden dar mascarilla. Estamos hablando de una persona a la que si se contagia directamente, pues su caso sería grave. En ese vídeo yo comentaba lo de la app y comentaba el hecho de que porque una persona cuando da positivo en COVID-19 no es aislada. Tenemos muchos hoteles en Canarias y están completamente vacíos. A mí me resultaba sencillo en mi cabeza el hecho de si tenemos un PCR y tenemos una persona positiva, poder asignarla a una habitación de un hotel y poder aislarla, ya que tenemos la posibilidad de que han sido pocos y han sido manejables, gracias, ¿no? Gracias a Dios. Por lo menos separar a esas personas que eran portadores o enfermos no críticos. Esta acción de realizar un PCR, tener un positivo
y poder aislarlo en un hotel controlado, ¿es algo tan difícil de realizar? ¿Se ha planteado en algún momento? Realmente es la solución, es lo que se tiene que hacer. Ahora hay toda una serie de recursos para en adelante, en la siguiente oleada, porque ahora no hay nuevos ingresos en nuestros hospitales. Digamos, no hay detección en urgencias, no hay detección a partir de los números específicos, realmente en cuentagotas. Pero es evidente que a partir de ahora sí se van a establecer estos centros y serán voluntarios, sobre todo para aquellas personas que no tengan en su domicilio un espacio, una habitación y un baño donde poder aislarse. Porque si uno tiene la suerte, una persona vive sola en un apartamento, Pues claro, no tiene ningún problema. No tiene por qué ocupar este recurso. Y también hemos pensado, incluso habíamos establecido en plena pandemia espacios para que los médicos pudieran ir en lugar de ir a dormir a su casa, pudieran ir a dormir a estos sitios sin poner en riesgo, digamos, la salud de sus familias, ¿no? Esto se había pensado. Quizá la suerte que tenemos es que esta primera oleada la hemos pasado relativamente bien en Canarias, con un alto coste de infecciones en sanitarios, pero relativamente bien, en tanto que ha dejado más o menos las mismas muertes que una temporada de gripe, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero tenemos que estar muy atentos para la segunda ola. Y todo esto lo tenemos que tener muy aprendido, ¿no? Y poderlo aplicar de una forma clara, ¿no? Porque realmente la clave es esta. La clave es que exactamente esta es la clave, ¿no? Y el buen aislamiento de los pacientes. En tu caso, yo te recomendaría que en un momento determinado pues pudieras hacerte un test rápido de estos a través de tu médico más adelante, que son unos pequeños test, unas pruebas que te pinchas el dedo y automáticamente al cabo de 10 o 15 minutos tienes el resultado, ¿no? Sí, en este caso... Hay que quedar más tranquilo. Sí, fue como hace un mes y sí que tuve síntomas, etcétera, pero se ve que lo pasé o que realmente no era una falsa alarma. Pero sí que me resultó curioso y vi un margen de error muy, muy grande, porque muchas personas que incluso iban a urgencias, conocidos que me reportaban a través de las redes sociales, porque bueno, en la entrevista, etcétera, será publicada en la marca que Yo Amo Canarias, es una red social que ahora mismo abarca casi 300.000 personas, y es muy fácil y muy bueno recibir el feedback de la gente de cara a todos estos asuntos, ¿no? Y siempre coincidimos en lo mismo, es decir, voy a urgencias, tengo síntomas, pero no son graves. Oye, vaya usted a su casa a guardar 15 días para no saturar la sanidad. Hasta ahí lo veo bien, pero es que yo cuando vuelvo a mi casa tengo a mi madre, a un hermano, a un hijo o a un abuelo, ¿no? Ahí estaba el problema. ¿Por qué teniendo la facilidad de tener acceso a hoteles, por qué no? Creo que hubiera sido una buena remesa, como usted lo dice, y un buen aprendizaje para una segunda oleada o mutación del virus que tarde o temprano llegará. El comité científico ha estado continuamente desde que se empezó haciendo esta recomendación, que hay que cambiar esto, que hay que cambiar esto. Hay alguna área de atención primaria que lo ha cambiado, otros no lo han podido hacer todavía por falta de PCR. Actualmente estamos ya con una capacidad de PCR muy satisfactoria que en una semana va a aumentar hasta casi 5.000 o más test diarios y ya no habrá ninguna excusa. Por tanto, las órdenes se van a dar de una forma clara y cada una de las áreas la van a tener que acatar de una forma, digamos, esto de que se ha hecho hasta ahora, de que, bueno, yo hago esto, tú haces aquello, que se ha hecho de buena fe, esto no puede volver a pasar. Tenemos que ser actuar todos con la misma metodología, vivamos en el hierro o vivamos en el sauzal. Exacto. Y volver a la normalidad, vamos a entrecomillarla, ¿no? La normalidad. ¿Cómo volveremos a ella? Porque muchos se preguntan cuáles serán los pasos que deberán ocurrir a nuestro alrededor para que eso pase. Por un lado, se piensa que el virus desaparece. Es decir, si el virus necesita de un cuerpo, ¿no? De un habitante,
para poder vivir. Cuando el virus no tenga, desaparecerá. Por otro lado, se piensa que la población poco a poco se va a inmunizar, o cuando se encuentre una vacuna, o cuando se descubran medicamentos para tratar de forma más efectiva y eficiente a los enfermos. ¿Y qué pasos se deberán ocurrir para que llegue esa, entrecomillada, normalidad? Cuando haces un confinamiento, digamos, muy severo y hasta las otras consecuencias, puedes llegar a lo que llamamos eliminación del virus, del territorio. El virus lo eliminas. ¿Qué significa? Que no existe, digamos, contagiosidad dentro del territorio. En la Graciosa el virus está eliminado. No existe. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la Graciosa para que no entre el virus? Básicamente el control de los accesos. Y ahí es donde está el peligro. Pero esto es ahora y hace 3 meses. Es el mismo. El control de accesos va a ser definitivo. Es obvio que aún tenemos algunos casos activos, algunas personas PCR positivas en nuestro entorno, pero esto se va a ir reduciendo progresivamente y llegará un momento que no tendremos, o tendremos muy poca. Por tanto, el contagio interno va a ser mínimo. Pero claro, si nos siguen llegando 300 personas en avión desde Madrid, Sevilla o Barcelona, y estas personas no las controlamos, no guardan confinamiento, no vienen con una PCR, claro. ¿Cuál es nuestra capacidad de garantía? Realmente es ahí donde tenemos que hacer, por tanto, mucho hincapié, ¿no? Por tanto, la normalidad primero empezará a nivel de isla. Tiene que empezar a nivel de isla. Haremos casi vida normal, pero dentro de la isla. Podemos abrir los restaurantes, las playas, las actividades, podemos hacer senderismo, ir a nuestra segunda residencia si tenemos dentro de la isla, no en otra isla. Luego se abrirá la conexión entre islas de forma inmediata o conforme las islas vayan estando, digamos, con el tema perfectamente controlado, ¿no? Y lo último será la conexión hacia afuera, que puede ser hacia el resto de España, hacia la península, o puede ser hacia Europa, ¿eh? A mí se me ocurre que, dado los resultados que tenemos, pues a lo mejor les gustará más venir a los alemanes o a los noruegos, no lo sé. Pero bueno, esto es algo que se irá haciendo y que, en cualquier caso, yo no soy experto en políticas turísticas, ¿no? Pero desde el punto de vista sanitario habrá que estar controlando de una forma rigurosa y durante... ¿no? Porque esto es algo que nos van a entrar casos, no nos tenemos que asustar porque entren casos, porque los vamos a detectar. Exacto, existirá un plan tanto por llegada, con presentación de PCR realizada, o incluso tomaremos muestras de temperatura, etcétera, in situ en aeropuertos y puertos, supongo. Se toman unas muestras de temperatura, se hace una declaración de la persona, dónde ha llegado, dónde va a estar alojada, para tenerlo contactado, y luego se le va a exigir este estado, digamos, de COVID-19, ¿no? Incluso en algún caso excepcional se puede establecer, por ejemplo, un laboratorio de PCR privado en los aeropuertos, donde la gente que no haya podido venir pueda hacerse la PCR, pagarla y esperar al resultado antes de tener una actitud u otra. Son cosas que se van a estudiar, pero tiene que ir por ahí. Y luego, importante, que nuestras PCRs no estén para testar a la gente, un vecino. La aldea no ha tenido ningún caso, por ejemplo, el municipio de la aldea. Tejeda no ha tenido ningún caso. Vamos a hacer PCRs en Tejeda, no tiene ningún sentido, ¿no? Exacto. ¿Dónde las tenemos que hacer? En los sitios donde van a venir los enfermos. Cuando nosotros en verano, que hay gente que tendrá un catarro en el mes de julio, llame al médico, pues se le va a hacer la PCR por si acaso. Y al que tenga una anosmia tal, aunque no sea la PCR, le vamos a hacer la PCR por si acaso. Y ahí la vamos a vigilar, ¿eh?
vamos a vigilar. Y luego, por ejemplo, la gente que ingresa a los hospitales, hacer las PCR de forma también sistemática, porque es un sistema también de vigilancia. Y cuando tú tienes esto en marcha, esto es 100% seguro. Haremos vida, nunca vida como antes, todavía hasta que no tengamos una vacuna, nunca. Haremos vida con las mascarillas, espacios interiores, no vamos a tener aglomeraciones de gente, lo de las noches de pinchos pues todavía tardará, todas estas cosas. Pero todo lo demás, el poder pues ir al senderismo, salir en bicicleta, hacer surf, ir a la playa, todo esto va a ser tiene que ser muy inmediato en nuestro entorno. Sí, porque estamos llegando a una consecuencia también de forma psicológica, ¿no? Y no solo psicológica, sino de forma anímica. El hecho de no tomar sol, el hecho de no hacer deporte, claro. Afecta a todos y que puede llevar a otros parajes más allá del COVID. Referente a las últimas imágenes, porque ya estamos un poquito fuera de tiempo, y para despedirle, solo intenté, ahora habrá que estar pendiente de las declaraciones, ¿no?, del gobierno, a ver si tenemos buenas noticias. ¿Qué opina sobre las últimas imágenes del desconfinamiento, de la salida de los niños sin mascarilla, familias enteras de paseo, sin distanciamiento de seguridad, compartiendo juguetes, o padres en charlas codo a codo? Yo creo que ha sido un poco como un test, ¿no? En algunos sitios ha salido muy bien y ha habido gente muy responsable, en otros ha salido un poco peor. En algunas regiones esto puede tener consecuencias y riesgos, en otras no. Listo. Pero lo que sí que es evidente es que es muy difícil que la gente se hubiera quedado en casa sin ningún tipo de sanción. Es decir, si no hubiéramos puesto ninguna multa, solo hubiéramos dicho, oiga, usted a casa, váyase a casa que usted no puede estar aquí. Y la gente hubiera vuelto a salir y hubiera vuelto a salir y hubiera vuelto a salir. Y no, realmente el confinamiento hubiera sido de baja calidad, ¿no?, de baja intensidad. Pero claro, si a uno le caen 600 euros... Ya se lo piensa dos veces. Esta multa no te la meten ni yendo a 200 por hora por la carretera, ¿no? Es decir, que es una cosa muy seria. Y por tanto, es evidente que esta parte ayudó también. Por tanto, es evidente que esta parte tiene que seguir. Es decir, la gente tiene que cumplir las normas para que podamos todos ir avanzando. Y el que no cumpla, sea una madre con un niño de 6 años o sea un abuelo, tendrá que ser sancionado también para que esto funcione, ¿no? Estas nuestras recomendaciones como científicos, y luego a nivel, digamos, político, hacer lo que consideramos oportuno, pero nos parece importante en salud pública que haya este tipo también de refuerzos, de sanciones, ¿no? En circulación ha funcionado muy bien. Lo que hemos visto y resumimos es que, como base científica, ¿no?, es una prueba y error completamente en todo lo que se ha realizado para poder avanzar, y sobre todo que la gente, que aprendamos, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido. Es la primera y es muy claro que somos carne de cañón para diferentes ataques virulentos de esta o incluso de futuras, y es muy básico que aprendamos lo que nos está sucediendo. Hemos analizado muy bien el modelo de Canarias y creo que también es un modelo incluso a seguir en otras partes de España. Creo que también como canarios tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, de los números que estamos dando, pero no dejar ese estado de alerta mental y de seguridad para cuando nos abran las puertas salir como si fuéramos, como si no hubiera un mañana, sino seguir manteniendo esa calma y esa preocupación y siempre el ojo avisor, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Yo insistiría también en dos cosas en relación con lo que muy bien dices, ¿no? Este confinamiento nos está produciendo perjuicios, es decir, que todo es un problema al final de riesgo-beneficio, todo en la vida, todo. Todo un riesgo muy grande y un beneficio muy pequeño, o un riesgo muy pequeño, un beneficio muy grande, lo que sea. En este caso, seguir confinados
no nos aporta ningún beneficio y en cambio nos aporta riesgos. Riesgos, por ejemplo, de sedentarismo, gente que no ha ido al médico, niños que no han ido a vacunarse y que tendrían que haber ido, actividad asistencial que se ha retrasado, cirugías, todo esto. ¿No? Y por otro lado tenemos, no olvidemos el gran riesgo de la economía, es decir, que si la economía no la recuperamos pronto, esto va a traer pobreza, va a traer dramas sociales que no hemos visto nunca en las últimas décadas en España. No hemos visto nunca. Sí, no podemos, incluso como decían Merkel, ¿no? Podemos llegar a tiempos de Segunda Guerra Mundial en cuanto a economía. Yo estudié psicología y después me especialicé en neuropsicología. Incluso hemos estado en contacto con colegas y dicen que, claro, que hay un riesgo no, pero hay una presencia real de personas que debido a su modo de vida, durante toda su vida, que han estado trabajando, han sido personas activas, trabajando sus 8 horas diarias, después niños, etcétera, que nunca han percatado o nunca han sido conscientes de lo que es una crisis de ansiedad, un ataque de pánico o una depresión, porque su vida laboral pues nunca les ha llevado a ello, ¿no? Gracias. Pues se están dando muchísimos casos de esas personas que han tenido que frenar de golpe su actividad y se están dando muchísimas urgencias de personas con crisis de ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad que no conocían. En ese caso estamos hablando de que afecta a su persona, a su círculo más cercano, a su economía. Y estamos hablando de que esto es directamente proporcional a los días de confinamiento. Sí, es cierto que las alteraciones, digamos, las enfermedades mentales, las alteraciones mentales se han agudizado. Lo que pasa que, según yo he podido percibir en los expertos en los cuales he consultado, es que esto lo veremos después. Es decir, esto se va a ver en los próximos meses, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, a nivel de incidencia de suicidios o parasuicidios, más bien ha habido una disminución en este periodo de confinamiento, ¿no? Y, bueno, hay que analizarlo, ¿no? Habrá que hacer estudios porque no podemos hablar por intuición. Pero los datos es que en este periodo, concretamente de confinamiento, más bien tenemos cifras de suicidios y parasuicidios bastante menores, casi un tercio menores que fuera del mismo, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que vigilar mucho lo que pasará después, ¿no? Y reforzar la atención psicológica y psiquiátrica después del confinamiento. Claro, porque seguramente existirá algún cierto paralelismo con respecto a la economía. Es decir, cuando todo esto deje una huella económica, seguramente esos casos, por otros datos, ¿no? También de otros países. Habrá que analizar también, no lo hemos analizado, pero hemos descrito también el comité científico un incremento del gasto farmacéutico. Habrá que ver hacia dónde ha derivado este incremento del gasto farmacéutico, se ha derivado hasta psicotropos o algún tipo de medicación. Habrá que analizarlo todo con mucho detalle, pero sin duda este confinamiento, esta pandemia nos va a ayudar para prepararnos para la próxima, para estar mucho más fortalecidos, pero también nos va a ayudar para entender las consecuencias sobre la salud del propio confinamiento, ¿no? Que estoy seguro de que vamos a obtener muchas lecciones negativas, pero también habrá que identificar las lecciones positivas, ¿no? Porque ha habido aspectos también que habrá que valorar, ¿no? La posibilidad que hemos tenido a lo mejor de interaccionar con nuestros hijos durante mucho tiempo, cuando antes no podíamos, o con nuestras parejas, y todo esto, el poder dedicar más tiempo a la lectura, o el poder dedicar más tiempo a la casa, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas que, o a comer bien, a preparar bien. Al principio había gente que decía, bueno, la tortilla de papas, ¿qué se echa primero, la papa o el huevo en la sartén? Y al día 43 decía, el beef a la bourguignon se sirve templado. Nos ha dado tiempo a ser más expertos en casi un montón de temas.
Y esto es una cosa que reclamábamos, ¿no? La necesidad de que la gente aprendiera a cocinar. Pues bueno, esto ha sido una lección quizá positiva de todo esto. Sí, 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 sí. Y sobre todo, una de las cosas más curiosas también es el hecho de que surge a diario la palabra o la frase de qué ganas de verte, qué ganas de volver a reunirnos, cosas que antes dábamos por básicas o por hechas y que ahora estamos apreciando los que tenemos la madre lejos, familia, amigos, y más en Canarias, ¿no? Que somos muy del abrazo, somos muy del estar juntos. Esperemos que esto vaya todo a positivo y sobre todo desde Yomo Canarias, que hacemos un seguimiento bastante grande del trabajo que está realizando. Muchas gracias por toda la información, por la propuesta presentada al gobierno, que esperemos que hoy tenga respuesta positiva. Y si nos lo permite, pues estar más en contacto y poder seguir al pie de la letra todo lo que está ocurriendo. Por supuesto, yo tengo que decir que esto de los abrazos es algo también que echo de menos. Yo soy mucho, bueno, me gusta mucho abrazar. Y cuando llegué a Canarias hace 25 años, que estos días ha cumplido 25 años durante el confinamiento, ya me llamaba la atención que tú conocías a una persona, establecías cierta amistad y le decías, oye, a ver cuándo quedamos a cenar. Y la persona te decía, ¿qué día quieres? ¿Jueves? ¿El viernes? O sea, ya te concretaba. Sí, En cambio, sí. en la península, ya quedaremos para cenar. Ya. Tengo que reconocer que en los últimos 25 años se había perdido un poco esto. Es decir, que nos habíamos vuelto un poquito más, digamos, godos en el sentido de la palabra. Es decir, bueno, ya nos veremos, ¿no? Como decir, cuando dices ya nos veremos es como el ahorita mexicano, ¿no? Que puede ser el siglo que viene. Pues el ya nos veremos me gustaría que volviera a ser. O sea, ya a partir de ahora que nos hagamos, vamos a volver a vernos, vamos a volver a quedar, pero a quedar de verdad y a vernos como amigos, familia, porque en definitiva hemos vivido lo que supone no poder hacerlo y tenemos que ser conscientes de ello. Y es importante darnos cuenta de que lo hemos vivido juntos, hemos vivido una época que ahora es presente, pero que algún día será histórica, y la hemos vivido juntos y saldremos juntos adelante y es merecedor del mayor mensaje positivo que podamos dar. Hemos salvado vidas juntos y el mensaje es durante el desconfinamiento tenemos que seguir salvando vidas juntos. Es decir, lo que pasa es que nos costará mucho menos. Va a ser mucho más fácil porque podremos ir a la playa, pero tenemos que comportarnos, guardar la distancia de seguridad, utilizar mascarilla, lavado de manos. Todo esto lo tenemos que seguir haciendo. Porque si hasta ahora podríamos hacer un cálculo que a lo mejor hemos sido capaces de salvar en Canarias 1000 vidas o más en este tiempo, por todo lo que hemos hecho, pues tenemos que seguir trabajando para que esto siga siendo así. Y siga aumentando, exacto. Pues Luis Serra, muy agradecido de todo corazón por el tiempo que nos ha brindado y esperemos seguir en contacto y nos vamos con ese mensaje positivo y seguramente pues en las próximas semanas volveremos a conectar para seguir ampliando más información. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, muchísimas gracias y ojalá tengamos buenas noticias. Muy bien, así será. Muy bien.